En este vídeo veremos algunos ejemplos más de ejecución de programas que utilizan las instrucciones while y for. Empezamos con un primer ejemplo. El objetivo de este programa es leer un entero de entrada al que llamamos n y escribir por la salida todos los números desde 1 hasta n, escribiendo también un salto de línea después de cada uno de ellos. Realizamos una ejecución concreta suponiendo que la entrada de nuestro programa es 3. La primera instrucción declara la variable n de tipo entero, de modo que se crea un espacio de memoria asociado a n. A continuación, se lee la entrada y se guarda en n, de modo que n pasa a valer 3. Luego, se crea la variable i, de modo que se crea un espacio asociado a i y se inicializa a 1, de modo que i pasa a valer 1. Llegamos al while. La condición i menor o igual que n se evalúa a cierto, pues i vale 1 y n vale 3, de modo que entramos en el cuerpo del while. Se escribe la evaluación de i, que es 1 por la salida, y todo ello seguido de un salto de línea. A continuación, se autoincrementa i, de modo que i pasa a valer 2. Volvemos a la condición del while. Esta se evalúa cierto, pues 2 es menor o igual que 3, de modo que volvemos a entrar en el cuerpo del while. Después, se escribe 2 por la salida, seguido de un salto de línea. Seguidamente, i pasa a valer 3 como resultado del autoincremento. Volvemos a la condición del while, que se evalúa cierto debido a que 3 es menor o igual a 3. Ahora se escribe 3 por la salida, seguido de un salto de línea. Finalmente, i pasa a valer 4 y al reevaluar la condición del bucle, esta vez da como resultado falso, pues 4 no es menor o igual a 3. Y esto finaliza la ejecución del while. También finaliza la ejecución del programa, pues ya no hay más instrucciones de ejecutar. Vamos a ver ahora un nuevo ejemplo. Este programa hace lo mismo que el anterior, pero usando un for en vez de un while. Como antes, vamos a suponer que la entrada es 3. Al principio de la ejecución se crea un espacio asociado a la variable n y se almacena en él el valor leído de la entrada. Llegamos al for. La instrucción de inicialización del for crea la variable i y la inicializa a 1. A continuación, se evalúa la condición del for, que se evalúa cierto, porque 1 es menor o igual a 3. Por tanto, entramos en el cuerpo del for. Allí solo hay una instrucción, que escribe el contenido de i por la salida seguido de un salto de línea. Por tanto, se escribe 1 seguido de un salto de línea. Al llegar al final del cuerpo del for, se vuelve al principio y se ejecuta la tercera instrucción de la cabecera del for. Esta autoincrementa el valor de i, de modo que i pasa a valer 2. Luego, se evalúa la condición del for, que se evalúa cierto, porque 2 es menor o igual a 3. Por tanto, se ejecuta la instrucción del cuerpo del for, y como consecuencia se escribe un 2 por la salida, seguido de un salto de línea. Volvemos a la cabecera y se autoincrementa i, de modo que pasa a valer 3. La condición del for se evalúa nuevamente a cierto, pues 3 es menor o igual a 3. Ahora escribimos un 3 por la salida, seguido de un salto de línea. Después, nuevamente autoincrementamos i, que pasa a valer 4, y en este momento la condición del for se evalúa falso, pues 4 no es menor o igual a 3. Esto termina con la ejecución del for, y también con la ejecución del programa, pues después del for no hay más instrucciones. A diferencia del programa anterior, la variable i tan solo ha existido mientras se ejecutaba el for. En el programa anterior, la variable i había sido declarado fuera del while, de modo que también habría podido ser usada fuera del while. En algunos casos, el programar declarando las variables dentro del entorno en que se usan puede ayudar a mejorar la claridad del programa y evitar errores de programación. Se deben tomar las decisiones sobre dónde declarar las variables con esa prioridad. Veamos ahora un ejemplo de programa que es una ligera variación del anterior. El objetivo ahora
también es leer un número entero n de la entrada y escribir los números desde 1 hasta n. Sin embargo, esta vez los vamos a querer escribir en una sola línea y separados por comas. Tan solo habrá un salto de línea al final. Como antes, supondremos que la entrada es 3. Se declara n y se lee la entrada sobre n, de modo que n pasa a valer 3. Llegamos al for. Se declara i inicializada 1. La condición 1 menor o igual a 3 es cierta. Se ejecuta el if. La condición i mayor y estricto que 1 es falsa, porque i vale 1. Por tanto, no se ejecuta la instrucción del if. Se escribe el valor de i, o sea 1, por la salida. Fijaos que en este caso no se escribe un salto de línea a continuación del 1. Volvemos a la cabecera del for, e i se autoincrementa y pasa a valer 2. La condición 2 menor o igual a 3 es cierta. Por tanto, volvemos a ejecutar el if. Esta vez i, que vale 2, es mayor y estricto que 1, de modo que se ejecuta la instrucción del if. Esta escribe una coma por la salida. Después se escribe i, o sea 2, por la salida. Volvemos a la cabecera del for. I se autoincrementa y pasa a valer 3. Como que 3 es menor o igual a 3, ejecutamos nuevamente el if. Como que 3 es mayor o estricto que 1, escribimos una coma por la salida. También escribimos 3 por la salida. Volvemos a la cabecera del for. Autoincrementamos i, que pasa a valer 4. En este momento, la condición del for se evalúa falso, pues 4 no es menor o igual a 3. Esto termina con la ejecución del for. Ahora se ejecuta la última instrucción que escribe un salto de línea por la salida. Así finaliza la ejecución del programa. Fijaos en que, efectivamente, se ha escrito por la salida la lista de números enteros desde 1 hasta 3, separados por comas y con un salto de línea al final. La condición del if decide que se escriba una coma antes de cada número, excepto en el caso de que sea el primer número de la salida, es decir, el 1. Pasamos a un nuevo ejemplo. El objetivo de este programa es leer una lista de números de entrada y escribir finalmente el más grande de todos ellos. Como veremos, la variable máximo se utilizará para ir recordando cuál es el valor más grande de todos los leídos hasta el momento. Hacemos una ejecución paso a paso suponiendo que la entrada es la lista 2, 4, 5, 3. Al principio se crean las variables x y máximo. Se lee el primer valor de la entrada, que es 2, sobre la variable máximo. Fijaos que en este momento la variable máximo contiene el valor más grande de todos los leídos hasta el momento, ya que de momento tan solo hemos leído el 2. A continuación se empieza a ejecutar el while. La condición del while es distinta a las que habíamos visto en otros ejemplos anteriores. Hasta el momento habíamos visto la utilización de cin como instrucción para leer el siguiente elemento de la entrada. Pero resulta que cin también actúa al mismo tiempo como una condición que se puede evaluar a cierto o a falso. En otras palabras, el uso de cin no es solo una instrucción, sino también una expresión. Esta expresión se evalúa cierto si la lectura se ha podido realizar. Se evalúa falso si la lectura no se ha podido realizar. Eso ocurre cuando ya hemos terminado de leer toda la entrada. Sigamos con la ejecución para entender esto mejor. La instrucción cin lee un elemento de entrada y lo guarda en x. Por tanto, en x se guarda un 4. Además, como que se ha podido realizar esta lectura, esa instrucción, como expresión, se evalúa cierto. Por tanto, entramos en el cuerpo del while. Ahora ejecutamos el if. Como que 4 es mayor estricto que 2, entonces guardamos el valor de x sobre máximo. Por tanto, máximo pasa a valer 4.
Fijaos en que la variable máximo contiene nuevamente el valor más grande de todos los leídos hasta el momento. Ahora volvemos a evaluar la condición del while. Eso provoca que se lea el valor 5 de la entrada y se guarde en x. Además, la condición del while se evalúa cierto porque esa lectura ha sido posible. Así pues, nuevamente ejecutamos el if. La condición del if se evalúa cierto porque 5 es mayor estricto que 4. Por tanto, se asigna 5 sobre la variable máximo. Nuevamente, la variable máximo continúa teniendo el valor máximo de todos los elementos leídos hasta el momento. Volvemos a la cabecera del while. Se lee un 3, se guarda en x, y la condición se evalúa cierto. Ahora, la condición del if se evalúa falso porque 3 no es mayor estricto que 5. Así pues, esta vez no se asigna 3 sobre máximo. Esto ya es lo que nos conviene, para seguir manteniendo en la variable máximo el valor más grande de todos los leídos hasta el momento. Volvemos a la condición del while. Esta vez se evalúa falso, porque ya no hay más elementos que leer por la entrada. Eso termina la ejecución del while. Finalmente se escribe un 5 por la salida. Efectivamente, el programa ha dado como resultado el valor más grande de todos los leídos por la entrada. Veamos un último ejemplo. El objetivo de este programa es leer una lista de números enteros por la entrada y escribir por la salida cuántos de ellos son 0. Como veremos, la variable num0s se utilizará para recordar cuántos ceros se han visto en cada momento. Supondremos que por la entrada tenemos la lista 1, 0, 3, 0. Al principio de la ejecución se crea la variable num0s inicializada a 0. Fijaos que 0 es el número de ceros que hemos leído hasta el momento, pues todavía no hemos leído ninguno. También se crea la variable x. Llegamos al while. La condición del while lee el 1 de la entrada y lo asigna a x. Y además se evalúa cierto porque esa lectura ha sido posible. Así pues, se ejecuta el if. El operador igual es el que se utiliza en C++ para expresar la comparación de igualdad entre dos subexpresiones. Se utilizan dos iguales en vez de uno porque el símbolo igual aislado ya se utiliza para denotar la asignación. Seguimos con el programa. La condición x igual a 0 es falsa porque x vale 1. Con esto llegamos al final del cuerpo del while. Fijaos que la variable num0s sigue valiendo 0, cosa que cuadra porque todavía no hemos leído ningún 0. Volvemos a evaluar la condición del while. Como consecuencia, se lee el 0 y se guarda en x. Además, como esa lectura ha sido posible, la condición se evalúa cierto. Ahora, la condición del if sí se evalúa cierto, porque 0 es igual a 0. Así pues, num0 se autoincrementa y pasa a valer 1. Fijaos que 1 es precisamente el número de ceros que hemos visto hasta el momento. Volvemos a la condición del while. Se lee un 3 sobre x. Y volvemos a entrar en el cuerpo del bucle. La condición del if es falsa, porque 3 no es igual a 0. En este momento, fijaos en que num0 sigue valiendo 1, que es el número de ceros vistos hasta el momento. Volvemos a la condición del while, se lee un 0 sobre x y volvemos a entrar en el cuerpo del while. Ahora, la condición del if se evalúa cierto porque 0 es igual a 0 y por lo tanto num0s pasa a valer 2, que es precisamente el número de ceros que hemos leído hasta el momento. Finalmente, la condición del while se evalúa falso, porque ya no hay más elementos que leer por la entrada. Esto termina la ejecución del while. Para acabar, se escribe 2 por la salida, que es precisamente el número total de ceros leídos de la entrada. Esto termina la ejecución del programa y también nuestra explicación.